Querido Javier, qué gusto saludarte. ¿Qué tema nos pones sobre la mesa? ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Pues un poco en la línea de lo que estaba comentando ahorita el duende antes de que se esfumara quién sabe dónde. El estado de negación en el que parecen vivir las autoridades, y creo que era un tema que valía la pena retomarlo. Yo lo estaba pensando más a raíz de lo que había dicho la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el reportaje del New York Times que revela cómo el cártel de Sinaloa estaría reclutando estudiantes de química en universidades para que apoyen en la cocina de fentanilo, y también, y más preocupante, para que traten de desarrollar precursores que hagan innecesario que los importen de China, ¿no? Como que los narcos ya también se están sumando a esta tendencia de dejar de depender de las importaciones chinas, así como todos. Pero la reacción de lo que dijo la presidenta me parece que fue lo más preocupante por dos detalles. Primero, la sorna con la que se burló de la materia del reportaje, ¿no? Diciendo que ella solamente había escuchado que eso ocurría en una serie, obviamente la referencia a Breaking Bad, pero que pues, le había preguntado al gabinete de seguridad, y el gabinete de seguridad le dijo que no tenía información sobre eso. Entonces, cuando viene una declaración de esta naturaleza, pues creo que la reacción inicial no es tanto creer que realmente no tienen información, sino más bien temer que están bastante mal informados. Porque, vamos, que esto estuviera ocurriendo es algo completamente verosímil, y que incluso también hemos visto que ha ocurrido en otros ámbitos, Carlos. Por ejemplo, se vio como en los años en los que fueron los focos rojos de la violencia en el país, Ciudad Juárez o Monterrey o La Laguna, se sabía, por ejemplo, que los Zetas secuestraban a ingenieros o estudiantes de ingeniería en telecomunicaciones para que les ayudaran a montar las redes de comunicación que utilizaban justamente para evadir los operativos, para saber en dónde estaba la presencia del ejército. Es decir, no es nuevo que cárteles del narco busquen reclutar, ya sea de manera voluntaria o forzada, a profesionistas o estudiantes, a jóvenes, para que los ayuden en sus tareas. Entonces, lo que está revelando el New York Times es algo completamente verosímil, a partir de los testimonios que dicen que, aparte, y este es el segundo detalle que me parece que pasa un poco desapercibido, pero que debería llamar la atención, el reportaje dice que los testimonios que obtuvieron de los estudiantes y de los operadores del cártel de Sinaloa con los que habló la corresponsal concuerdan con reportes que tiene la Embajada de Estados Unidos en México sobre que esta actividad estaba ocurriendo en Sinaloa. Entonces, aquí lo que nos hace preguntarnos es si la Embajada de Estados Unidos sabe más de lo que ocurre en el cártel de Sinaloa que lo que sabe el Gabinete de Seguridad del gobierno federal. Entonces, esa negación, ¿no?, que hizo la presidenta de un fenómeno, pues yo creo que no es nada creíble, ¿no? Al final de cuentas, sí hemos visto cómo los cárteles del narcotráfico han penetrado todo tipo de instituciones públicas en el país, pues ¿por qué no vamos a pensar que también lo hubieran hecho en las universidades? Pero eso es lo que estamos viendo ahorita de las autoridades de todos los niveles, ¿no? En la presidencia de la República, en el gabinete, entre los gobernadores, en el alcalde de Apaseo el Grande, como lo acaba de comentar el duende, digo, la residencia que ya prácticamente tomó el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en otro planeta, pues ya es notable, ¿no? Después de casi 3 meses de violencia en Sinaloa, en donde realmente no se sabe dónde vive el gobernador. Lo escuchamos el otro día regañar a los empresarios, ¿no? Porque decían que estaban magnificando la violencia en Sinaloa, que no era tanto, que no era para tanto, ¿no? Que ellos la estaban exagerando también las pérdidas en el comercio que la violencia les habría provocado. Y si esa declaración no fuera de por sí inaudita, ¿no? Cuando lo dijo, pues fue totalmente absurda cuando horas después en Culiacán criminales quemaron 2 restaurantes de sushi, ¿no? Y en uno de los casos, según se reportó, se quedaron ahí incluso para impedir que los bomberos
bomberos apagaran las llamas, ¿no? Porque se querían asegurar que el fuego consumiera completamente el local, ¿no? Y entonces eso ocurriendo después de que el gobernador dijera que estaban exagerando la violencia en Culiacán, pues ya nos dice pues mucho sobre qué estado cree que gobierna Rubén Rocha Moya. Lo vimos en las autoridades de Tabasco cuando pues su mejor propuesta para responder a la masacre que había ocurrido en un bar de Villahermosa fue decir, vamos a cambiar los horarios para que cierren más temprano y vamos a poner más control de acceso a los bares, ¿no? Como si los malandros pues simplemente se van un poquito antes a balacear el lugar, y yo no creo que haya ningún cadenero en este país que se va a ver intimidado por la presencia de un delincuente entrando a un lugar con un rifle de alto poder, ¿no? Entonces, realmente la propuesta que sacaron era totalmente absurda. Porque nos estamos yendo, o vemos que las autoridades están yendo, Carlos, más a las formas que al fondo, ¿no? Quieren centrarse más en los detalles de un hecho en particular que ver por qué está ocurriendo. Lo vimos con las explosiones en Culiacán de esta madrugada, primero reportes de que era un coche bomba, luego el secretario de Seguridad Omar García Harfuch dice, no fue un coche bomba, fue un dron. Bueno, qué bueno que lo está precisando, no es obviamente sí un detalle importante en las investigaciones, pero pues esos son detalles de forma, ¿no? El fondo del asunto es por qué hay delincuentes en Sinaloa que creen que pueden hacer eso a cualquier hora y en cualquier momento. Y luego vimos al secretario de Seguridad de Sinaloa diciendo que no fue ni coche bomba ni dron, que ni ninguno de los dos, ¿no? Uh-huh. Explotó nada más porque le tronó el tanque de gasolina, ¿no? Como si fuera, no sé, combustión espontánea o algo por el estilo. Aun cuando en la camioneta se encontró un arma de alto poder, se encontraron ponchallantas y cuando se desataron enfrentamientos en el sector en donde había ocurrido la explosión, ¿no? Pensar ahora, decir, no, pues es que el carro estaba descompuesto y le tronó el tanque de la gasolina, realmente nos dice cuál es el nivel de seriedad con el que las autoridades están tomando esto. Y si esos son los diagnósticos que están haciendo, pues de ninguna manera se ve que vayan a solucionar el problema. Qué desconexión, ¿no? O sea, ¿crees que habría, o sea, digamos que en circunstancias normales habría 2, 3 de estos gobiernos estatales ya muy probados sus vínculos con el crimen tendrían que caer? Pues eso es lo que uno esperaría, ¿no? Pero no por un manotazo de autoridad de la presidenta, ¿no? Porque eso lo que también nos dice es que si estamos esperando que eso ocurra, pues ¿qué nos dice sobre el colapso de nuestras instituciones de justicia, ¿no? Lo que vemos en Sinaloa de nueva cuenta es muy ilustrativo. El gobernador estaba señalado por el mismo Mayo Zambada de que iba a ser un participante en la reunión en donde el Mayo fue secuestrado. Si no le ha pasado nada hasta ahorita, no lo podemos atribuir un acto de nada más a un acto de debilidad de la presidenta, porque en todo caso a ella no le corresponde destituir a un gobernador, sino a un colapso de la Fiscalía General de la República. Sí, pero si no pasa nada, también es, a ver, lo que han hecho, o sea, a ver, el espaldarazo que le han dado a Rocha Moya, el espaldarazo a Cuitláhuac García y a Rocío Nale con todas las acusaciones y evidencias de corrupción, a los Salgado Macedonio y Evelyn Salgado en Guerrero, es decir, pues sí también hay una cosa de realpolitik de una presidenta, pues que los abrace y se vuelve cómplice, ¿no? O sea, porque no me digas que la presidenta no sabe lo que está pasando en Sinaloa, ¿no? Claro, y obviamente no le interesa o no le importa mandar un mensaje que es contrario a lo que uno esperaría. Por supuesto que Sheinbaum sabe lo que está ocurriendo en Sinaloa y en Guerrero y en Tabasco, ¿no? Lo que pasa es que estamos viendo que esos estados son morenistas, pero si mañana salen que hay vínculos entre la gobernadora de Guanajuato, por ejemplo, con el cártel Santa Rosa de Lima, que es uno de los que opera ahí, pues sería interesante ver cómo reacciona el gobierno federal, porque no creo que vayan a llegar No creo que haya mitin al sábado siguiente para respaldar a Livia García, ¿no? Claro, porque también, por ejemplo, lo vemos en el Estado de México cuando hicieron este operativo en algunos municipios, ¿no? Con la detención de la alcaldesa de Amanalco, con la detención de algunos jefes de policías municipales, pero que se enmarca también en una disputa política que tiene que ver con el rompimiento entre los grupos de la gobernadora Delfina Gómez y del senador Higinio Martínez, ¿no? En donde aquí ya es más bien una lucha de lealtades
decisiones políticas, pero en todo caso lo que ocurrió en el Estado de México de ninguna manera anticipa que el gobierno federal va a aplicar la misma mano dura con gobiernos estatales que están siendo señalados de colusión con los cárteles, como el de Sinaloa o el de Guerrero, o que han sido completamente inútiles para contener la violencia, como el nuevo gobierno en Tabasco. Javier, me da muchísimo gusto saludarte, que te vaya muy bien. Igualmente, Carlos, un abrazo.